Informate en ecomedios.com. Ana Mariano Barrio en Unas Cuantas Verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, linda del mundo. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Baby, feel this sweet
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. Argentina, 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 vos podés, quiero que te levantes. Argentina, 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 vos podés, quiero verte grande otra vez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buen lunes, frío lunes. Hacen en este momento 8 grados, pero la sensación térmica es de 6 grados con 6 décimos. Un día que aparenta pintar soleado, va a haber sol, va a estar despejado durante todo el día. Pero la temperatura está muy baja. La máxima para hoy prevista es de 16 grados, humedad de 62% bueno, seguramente vamos a sufrir el frío todo el día. Ya llegó prácticamente el invierno. Hace una semana teníamos el otoño, hace 2 semanas teníamos el verano y ahora ya estamos claramente en el invierno. Por ahí después también venga una olita de calor, una última ola de calor otoñal, pero estamos con fresco, ya a desempolvar la campera, el suéter, todos los elementos de abrigo y a salir a la cancha, a la calle. Bueno, son las 8:11 minutos. Bueno, mucha información que vamos a tener durante la mañana de hoy. Hay demasiada información durante lo que pasó el fin de semana, más lo que va a pasar esta semana, ¿no? A veces cuesta seleccionar y darle prioridad a la información. Esta semana va a ser
el miércoles, sin ir más lejos, el miércoles 29 va a ser la presentación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete y vocero presidencial, en el Congreso. Se va a presentar en el Congreso, va a dar su informe mensual en el Congreso, pero todos sabemos que no va a ser un informe mensual, sino que va a ser casi una interpelación por parte de los diputados y diputadas que están en el Congreso sobre la situación patrimonial y las causas judiciales que se le siguen a Manuel Adorni. No va a ser formalmente una interpelación, pero lo que se estima es que va a haber una hora de exposición del jefe de gabinete sobre el estado de la gestión, el estado del gobierno, de las distintas áreas de gobierno, como se hace en cualquier exposición del jefe de gabinete, digamos, habitual, ¿no? Porque es una reunión prevista en la Constitución Nacional. Una de las funciones del jefe de gabinete es darle al Congreso un pantallazo, un informe de lo que es el estado de la gestión de gobierno. Eso va a ser la primera hora. Pero después de esa primera hora van a venir las preguntas de los diputados y ahí es donde seguramente se va a poner picante la cosa, porque no van a esperar ni un solo minuto para preguntarle sobre los acontecimientos, los hechos, las denuncias que tiene la justicia sobre la compra de una casa en Indiocuá, de un departamento en Caballito, compras que fueron hechas con dinero que supera en una cantidad bastante importante a los dineros declarados, en su declaración jurada que presentó el 2025, que responde a los bienes que tenía en 2024. Ahí no declaró la casa de Indiocuá, que la había comprado en el 2024, y en el 2025 compró el departamento en Caballito, cosa que debería estar declarado en la declaración jurada de junio de este año, ¿no? Ahora, claro, los montos que maneja a Manuel Adorni, tanto en sus departamentos como en los viajes de placer que ha tenido, cuando él había dicho que nunca se había ido de vacaciones, tuvo 2 años de no irse de vacaciones, se descubrió que fueron a Aruba, que el matrimonio con sus 2 hijos fueron a Aruba a finales del 2024, principios del 2025, al Hotel Yau Yau a pasar unos días también a Punta del Este en un avión privado. Todas erogaciones que superan ampliamente los montos declarados como ingresos por parte de Manuel Adorni. Y ahí es donde está investigando la justicia posible enriquecimiento ilícito o incumplimiento de deberes de funcionario público o algún tipo de delito vinculado con lo económico, evasión tributaria y demás. Por otro lado, Adorni tiene hipotecas y deudas por saldar de unos $365.000, ¿no? Que no se sabe con qué va a responder. Cuando vos contraes deudas, se supone que vos ponés en garantía alguna propiedad o algún patrimonio o algún sueldo, pero Adorni no cuenta con esas garantías. Fueron hipotecas hechas en inmuebles, por un lado, el inmueble de Parque Chacabuco, el Parque Chacabuco, así digo bien, en la calle Asamblea del 1100, ahí puso una hipoteca de $100.000, de los cuales devolvió a 2 mujeres policías, madre e hija, devolvió $30.000, faltan $70.000 por devolver. Por otro lado, Pablo Feijóo, un amigo de él, dijo que contrajo una deuda que no figura en ningún lado, que no estaba ni escrita ni fue blanqueada, o sea, una deuda en negro, una deuda sin declarar, de $65.000. Lo dijo en la justicia como testigo. A ella sumamos $135.000. Y después hay una hipoteca declarada de Manuel Adorni a favor de 2 jubiladas, que por lo general las jubiladas no tienen tanta plata como para prestar, de $100.000 a cada una, o sea, $200.000, vale decir $325.000 en deudas, ¿no? En deudas que hoy por hoy Manuel Adorni no tendría cómo pagar, a no ser que tenga dineros no declarados,
¿no? O que, a no ser que ya se hayan pagado y que figuren como deudas y se hayan pagado con dinero no declarado. También es una posibilidad que estudia la justicia. ¿Por qué no tiene dineros declarados o dineros que puedan respaldar esas deudas? Bueno, porque si vendiera, por ejemplo, la casa de Parque Chacabuco, que dice que la quiere vender, que está en venta, no sé quién la puede comprar ahora con este escándalo, pero está en venta, esa casa la compró, o ese departamento, lo compró en $105.000. Es muy difícil que le den por ese departamento $335.000 como para cubrir todas las deudas que tiene con 2 jubiladas, con el hijo de una de las jubiladas y con 2 mujeres policías. 70 más 35, perdón, 70 más 65, 135 más 200 son $335.000 de deuda. ¿Con qué lo va a pagar? Bueno, todo eso se lo van a preguntar en la Cámara de Diputados, porque además en todo este tiempo hubo un gasto digamos, en esparcimiento, en viajes, en gastos fijos de la familia, que superaron ampliamente también los ingresos de 3,5 millones que declaraba recibir como jefe de gabinete y antes como vocero presidencial Manuel Adorni, ¿no? Es decir, declaran un sueldo, pero gastan mucho más que ese sueldo, a menos que la mujer también haya aportado dinero, que también está investigándose en la justicia, pero eso todo lo tiene que explicar Manuel Adorni. La primera vez que tuvo la oportunidad de explicarlo, no lo explicó. Directamente así, directamente no lo explicó y dijo que todo está en manos de la justicia y no pudo justificar ni los departamentos, ni los viajes, ni las deudas, y eso que hasta ese momento se conocían mucho menos departamentos, mucho menos viajes. Por ejemplo, cuando hizo la conferencia de prensa, Adorni no se sabía que había comprado un departamento en Caballito. Él llegó a decir, en este momento vivo en Caballito, pero no dijo que había comprado un departamento, por qué valor, ni cómo lo había comprado, y después salió todo a la luz. Y nunca más habló ante los periodistas, nunca más habló en Twitter, nunca más habló ante los diputados, y esta va a ser la primera vez que hable. Por lo tanto, hay seguramente más de 1 centenar o 2 centenares de preguntas que tienen los diputados para Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. Lo que dicen es que Adorni va a decir que no va a contestar absolutamente nada que tenga que ver con su patrimonio, porque es un tema que está bajo investigación judicial. Algo parecido a lo que dijo con los periodistas. Por consejo de sus abogados, no aplicaría una estrategia ofensiva contra los diputados, como se pensó en un principio, un revoleo de carpetazos, o a lo mejor se sale de control y lo hace, no sabemos, porque Manuel Adorni también a veces tiene impulsos y a veces de repente se le escapa algo, ¿no? Pero por ahora, en principio, la estrategia de Adorni sería, digamos, decir, de eso no voy a hablar, a cada diputado que le pregunte, de eso no voy a hablar porque eso lo tiene que resolver la justicia y voy a hablar cuando me llame la justicia. Eso es un consejo de sus nuevos abogados, de Matías Ledesma y el estudio Ledesma, para no meterse en problemas, porque si empezar a hablar y empezar a explicar, por ahí podría pisar el palito y meterse en algún problema. Esto en cuanto a lo que va a ser. Además de esta aparición de Adorni, va a estar Javier Milei y todo el gabinete y Karina Milei. Van a ir en pleno, va a estar el gobierno completo en la Cámara de Diputados, lo cual va a ponerle muchísimo más, digamos, conflictividad a esta sesión de Manuel Adorni. Seguramente va a haber intercambios fuertes. Habrá que ver si el presidente Javier Milei no quiere en una de esas también participar y también hablar, para lo cual debería tener que pedirle permiso al presidente de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Cámara de Diputados tendría que consultar al Pleno de los Diputados para saber si lo dejan hablar. Pero si enciende la motosierra o el lanzallamas, Javier Milei se podría convertir en una sesión muy, pero muy conflictiva, en una sesión en donde se digan cosas muy fuertes. Así que este es el principal hecho político de la semana, seguramente. Ayer a la noche nos enteramos que el gobierno confirmó que le aceptó la renuncia a Carlos Frugoni. Era el director, el coordinador de transportes y de infraestructura del Ministerio de Economía,
Carlos Frugoni había sido encontrado con 7 propiedades en Estados Unidos sin declarar. 7, no 6 ni 7. 7 propiedades sin declarar, con lo cual era un Adorni elevado a la tercera, multiplicado por 3. Adorni no declaró 2 departamentos en Argentina, este muchacho no declaró 7. Cuando todo funcionario tiene obligación de tener todas sus propiedades declaradas en su declaración jurada. Por eso, por ejemplo, Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que es multimillonario pues se dedicó toda su vida a las finanzas, toda su vida al tema de la compra, venta, asesoramiento en el mercado, a empresas muy importantes. Bueno, tiene declarados millones de dólares, pero los tiene afuera, pero están declarados. Es decir, paga impuestos por esos millones de dólares colocados en el exterior. Y él mismo lo ha declarado, él mismo lo ha reconocido. Pero este muchacho, Carlos Frugoni, que fue funcionario de la ciudad, que es un hombre que viene del riñón de Toto Caputo, no declaró nada. Claro, estaba en un cargo que aparecía como muy por debajo del radar. No era Manuel Adorni, que estaba todos los días hablando y dando cátedra de transparencia, de austeridad y demás, porque eso es lo que se le atribuye, eso es lo que se le imputa a Manuel Adorni, haber puesto la vara él mismo muy alta en cuanto a la austeridad que tiene que tener un funcionario, cuando después aparecía gastando en aviones privados, yéndose a viajes lujosos, con gastos en hoteles que no salen menos de $1.000 la noche. Y entonces Carlos Frugoni también apareció con eso. Él reconoció que tenía esos departamentos, que había cometido un error, y finalmente ayer se conoció que el gobierno le aceptó la renuncia a Carlos Frugoni. Bueno, esta renuncia es bienvenida. Por un lado es una buena decisión, y por otro lado lo que pone justamente es en tela de juicio el rol de Manuel Adorni. Si renunció un funcionario de menor rango, un coordinador, por tener 7 departamentos declarados, el jefe de gabinete, que tendría que dar el ejemplo más contundente de transparencia y de austeridad, el segundo hombre de mayor poder detrás de Javier Milei en los papeles. Sabemos que la primera de todas es Karina Milei, después viene Javier, después tal vez Manuel Adorni, o tal vez Lule Menem, ponele, ¿no? que es la mano derecha de Karina Milei y el que piensa políticamente. Pero bueno, Manuel Adorni debería renunciar, porque Carlos Frugoni renunció. Si uno renunció por un motivo y hay otro funcionario que está metido en los mismos motivos, debería renunciar también. Bueno, están esperando a que pase la tormenta. Creen en el gobierno que después de la presentación del miércoles en la Cámara de Diputados va a pasar la tormenta y que seguramente se va a disipar estos nubarrones que pesan sobre Manuel Adorni. Otro tema de la semana es qué va a pasar con los periodistas de la Casa de Gobierno, los acreditados, periodistas acreditados de la Casa de Gobierno que fueron prohibidos, se les quitó la credencial, se les quitó la huella dactilar con la cual entras en la Casa Rosada cuando sos acreditado en la Casa de Gobierno. Se les quitó la acreditación por tiempo indefinido hasta dilucidar qué pasó con un programa de TN dirigido y conducido por Luciana Geuna y un informe de Ignacio Salerno, Nacho Salerno, un chico de 23 años, periodista, que hace 2 años que está acreditado en la Casa de Rosada, y que hicieron un informe la semana pasada en donde entraban con unos anteojitos que filmaban, unos anteojos como estos, pero que tenían cámaras, y entraron en la Casa Rosada y filmaron lugares comunes, lugares de manejo común dentro de la Casa Rosada. Y le ponían una cuota de misterio y decían, bueno, la pelea de Santiago Caputo con con el clan Menem, con Karina Milei. Bueno, en un ala está Santiago Caputo, en otra ala está Karina Milei. Hablaban del ala oeste y del ala este, cuando en realidad en la Casa Rosada no hay un ala este ni un ala oeste. Yo estuve
3 años cubriendo Casa Rosada para distintos medios, principalmente para La Nación, hasta el 2019, después para otros medios, y nunca escuché que en la Casa Rosada se hablara del ala este y del ala oeste. ¿Por qué lo dicen ahora? Porque a Santiago Caputo le encanta hablar de West Wing, que es una serie sobre la Casa Blanca, que ya lleva unos 20 años, digamos, que se ha emitido, y él es un fanático de West Wing y hasta le ha hecho decir a Milei fragmentos de la serie West Wing. Le ha escrito discursos a Milei con fragmentos textuales de quien era el presidente en la serie de West Wing, ¿no? Cosa demencial, es decir, como si la realidad fuera una película, ¿no? Es decir, se hacen la película y la quieren trasladar y traspolar a la realidad. Bueno, claro, ellos dicen que están en el ala oeste, ¿no? Los Caputos, pero no están en el ala oeste, están en el ala sur de la Casa Rosada, porque la Casa Rosada es como un rectángulo, fíjense así, como si fuera este rectángulo. Acá tenés el frente de la Casa Rosada que da a la Plaza de Mayo, y acá tenés la parte de atrás que da a Paseo Colón, ¿no? Paseo Colón es el este. Si vos te fijas, porque Paseo Colón está contra el río, y si vos te parás en este lugar de la Casa Rosada, en la parte de abajo, en el amanecer vas a ver el sol salir, ese es el este, ¿no? Sale por el Río de la Plata el sol. Y cuando te parás a la noche en la explanada que da a la calle Balcarce, vas a ver siempre, lo he hecho muchas veces, que está el mástil de Plaza de Mayo y se pone el sol por la tarde en ese lugar. O sea, este es el oeste. O sea que estas alas, estas dos puntas de la Casa Rosada, no son ni oeste ni este. Son el ala que da a la calle Rivadavia, sería el ala norte, y el que da a Hipólito Yrigoyen sería el ala sur. Pero ellos dicen cualquier cosa. Entonces le hicieron decir a este periodista que, bueno, uno estaba en el ala oeste, el otro en el ala este, como si fuera la Casa Blanca, y nada que ver. O sea, el informe periodístico era malo. Era malo, no tenía ninguna novedad, no tenía ninguna primicia, no se contaba nada raro, no se hacía ninguna denuncia, simplemente se decía que por este pasillo se conduce al despacho de Menem, por este otro al de Adorni, por este otro Karina Milei. Ahí lo tenemos a Adorni saliendo de espaldas, y se mostraban la espalda de Adorni saliendo por la explanada de la calle Rivadavia. Nada que tuviera, digamos, un valor periodístico informativo extraordinario. Pero ayer Luciana Geuna no solamente reconoció esto, que era un informe sin valor periodístico, y dijo que no había ninguna denuncia, ninguna primicia, ni nada particular en su programa de TN, reconoció eso y además aportó otro dato y dijo que ese informe se hizo con el permiso de las autoridades de prensa de la Casa Rosada. Es decir, ¿quién es hoy la autoridad de prensa de la Casa Rosada? Manuel Adorni, como jefe de gabinete y vocero, y abajo de él viene Javier Lanari, que es el secretario de Comunicación. O sea que se supone que el canal TN y el programa que se llama, creo que Ahora Qué, de Luciana Geuna, pidieron permiso para hacer un informe de color, digamos, que no tenía ningún tipo de misterio, sobre la Casa Rosada. Vamos a ver después el video de Luciana Geuna contando esto. Y sin embargo, el gobierno se agarró de ese informe para argumentar que se estaba haciendo, que el periodismo, los periodistas hacemos espionaje ilegal, ¿no? Espionaje ilegal. Entonces le prohibió la acreditación a todos los periodistas de la Casa de Gobierno. Más de 60 medios se quedaron sin entrar a la Casa de Gobierno. Curioso, ¿no? Porque Donald Trump, que es el modelo que sigue Javier Milei, este sábado estuvo en la cena en Washington, en la cena de los periodistas de la Casa Blanca. O sea, fíjense qué trato desigual, ¿no? El periodista echando a los periodistas de la Casa Rosada y Trump participando de la cena de los periodistas de la Casa Blanca. Una cena que terminó como una película de terror o una película distópica, en donde entra un terrorista y empieza a disparar contra el público, con lo cual fue el escándalo internacional del fin de semana, ¿no? Pero
Trump estaba con los periodistas de la Casa Blanca. Había ido a compartir una cena con los periodistas de Casa Blanca. Como corresponde, no digo que sea obligatorio para un presidente hacerlo, pero en la buena relación y la relación humana que tiene que haber entre un gobierno y los periodistas. Después el atentado es otro tema totalmente diferente, después vamos a hablar de él, fue algo que por suerte no llegó a mayores, no hubo muertos, lo detuvieron al terrorista, seguramente se va a comer una vida de cárcel, pero bueno, después nos dedicaremos a eso. También tiene que ver con todo este escándalo internacional que es la guerra con Irán, ¿no? Todo está inscripto en un marco de violencia que tiene el mundo en este momento, en donde a cada momento nos vamos a encontrar con episodios de esta naturaleza, ¿no? El mundo está yendo hacia una escalada de violencia. Pero mientras Javier Milei echaba a los periodistas de la Casa de Gobierno denunciando espionaje, por otra puerta, a las 14 del mismo miércoles, entraba Peter Thiel, que es el dueño de Palantir Technologies, el fundador de Palantir Technologies en 2003, una empresa que se dedica precisamente al espionaje digital. Ellos lo venden como una empresa de cruzamiento de datos para poder mejorar las gestiones de gobierno, las gestiones militares, que tienen contratos con la CIA, con el Mossad, con el Pentágono de Estados Unidos, que tienen contratos con Israel, pero la realidad, los que saben del tema, dicen que Palantir es una empresa que se dedica al espionaje y al control social, espionaje digital y control social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ni nada más ni nada menos que lo que hacen es hacer cruzamiento de datos de todo lo que los ciudadanos que ellos quieren investigar o perfilar, o sea, construir perfiles, pueden dejar esos datos en los teléfonos celulares. Es decir, vos te metes en tu WhatsApp y con quién hables, con quién te conectes, con quién estés vinculado, o las afirmaciones que hagas en redes sociales, o las elecciones tuyas en Internet o en Google, o lo que comprás, o lo que vendés, o hasta donde vos te movilizás porque Google te sigue con tu ubicación en el teléfono celular, todo eso conforma un perfil. Entonces, a ese perfil se le puede llegar, y se le puede llegar con mensajes manipuladores para que vos termines votando más o menos lo que ellos quieren. Es decir, es control social, es vigilancia, es inteligencia y es un atentado contra la privacidad, ¿no? Contra la privacidad de los ciudadanos. Dicen que por eso Palantir fue uno de los que colaboró con el ICE. El ICE es la fuerza de Donald Trump para su política migratoria. Son la fuerza anti-inmigrantes ilegales, ¿no? Es la policía migratoria de Donald Trump, en donde hubo hasta muertes por justamente luchar o intentar sacar del país a inmigrantes ilegales. Y aparentemente entonces se valieron de los datos de Palantir para poder detectar a inmigrantes. Es decir, es casi como una inteligencia universal en donde se puede ubicar y perfilar tu actividad, tu pertenencia, tus miedos, tus emociones, tus preferencias, tus gustos, tus costumbres. Y de acuerdo a eso, después se hacen las campañas políticas. Esto ya había pasado con Breitbart News, una consultora también que había nacido por allá por los años 2000, después con Cambridge Analytica, que fue un escándalo que se supo que intervino con una base de 50 millones de usuarios de Facebook, con la colaboración de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta y de Facebook, y que también está vinculada con todas las empresas digitales de Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley cuenta con un montón de empresas como Google, como X, como Instagram, como Facebook, todo lo que anda dando vueltas por el mundo digital forma parte del ecosistema que puede ser investigado por Palantir. Puede ser investigado, puede ser perfilado, puede ser tratado, es un tratamiento de datos de información.
Incluso se le atribuye a Peter Thiel una frase que dice que la libertad no es compatible con la democracia, ¿no? Es decir, hay como una suerte de inclinación a el gobierno de las tecnologías, ¿no? Es decir, ya no debe gobernar la democracia, sino que para que haya plena libertad debe gobernar la tecnología. Y ellos se lo creen y creen que son una suerte de señores del mundo que pueden gobernar y hacer gobiernos y manipular sociedades con una alta tecnología. Esto es Palantir, con quien se reunió Javier Milei el mismo día que echaba a los periodistas denunciándolos de espionaje ilegal por haber entrado con una camarita de anteojos y haber filmado lugares públicos, que todos los que hemos cubierto Casa de Gobierno los hemos filmado con nuestros celulares o con máquinas de fotos o con cualquier tipo de elemento. Incluso había una época en donde en la Casa Rosada, cuando existía la democracia en serio, podían entrar los canales de televisión con sus cámaras. Y también filmaban las partes interiores, pero porque hacían notas digamos, como cualquier gobierno del mundo, se hacían notas a funcionarios dentro de la Casa Rosada. Bueno, parece ser que los periodistas somos espías y Palantir ahora va a trabajar con el gobierno. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo espionaje ilegal? ¿Manipulando votos? ¿Manipulando la campaña? ¿Gobernándonos desde el teléfono celular? Es raro, ¿no? Es complicado. Parece de una película de ciencia ficción, pero cuando te das cuenta que estas cosas después tienen su correlato en la realidad y hay millones de notas, yo los invito a nuestros oyentes a que pongan en Google Palantir, que hace poco, por ejemplo, fue rechazado por el ejército suizo. Hay una nota en Google de este fin de semana que me pasaron donde se especifica cómo el ejército suizo echó a Palantir, que insistió muchas veces con colaborar con el gobierno suizo. Claro, imagínense Suiza, la información valiosa que puede llegar a tener con los bancos, con los capitales que se mueven en Suiza. Palantir quería formar parte de la estrategia del ejército suizo. Nada más ni nada menos, que Suiza no está nunca involucrada en ninguna guerra, que es un país totalmente pacífico, pero Palantir quería colaborar con el ejército suizo y lo hizo muchas veces, insistió muchas veces y fue rechazado. ¿Por qué? Y porque los suizos se dieron cuenta que si entraba Palantir, los datos sensibles de su economía, de su defensa, de su seguridad, de su vida interna, económica y política, iban a terminar en manos de la CIA, iban a terminar en manos del Mossad o en manos de cualquier servicio de inteligencia extranjero. Palantir, además, según lo que dice Ariel Galbart, otro experto en tecnología, utiliza un software que se llama Pegasus, y que es un software que tiene la capacidad de ingresar en teléfonos celulares y copiar cualquier tipo de conversación por audio, por escrito o incluso llamados telefónicos. Aparentemente Pegasus también estaría en la Argentina. O sea, estamos vigilados. Tenemos un señor del mundo, un gran hermano que nos vigila y quiere Milei hacer migas con Palantir. ¿Para qué se compró Palantir o Peter Thiel una casa en Barrio Parque de $12 millones? ¿Para venir a ver a Boca o a River? ¿O para participar a lo mejor, no sé, de los eventos que hace Milei? No creo, ¿no? Es decir, quiere hacer negocios en la Argentina. Y se reunió con Milei, se reunió con Santiago Caputo, que es el jefe real de la CIDE, una semana antes de reunirse con Milei, estuvo con Santiago Caputo. ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? No nos vengan ahora a decir, como están diciendo ahora el gobierno, no, vino porque hay una buena relación y no van a hacer nada juntos ni nada por el estilo. En fin, esa es la situación que está ocurriendo hoy en la Argentina. En esa democracia nos tenemos que mover, mientras que los índices de la economía están para abajo, están muy negativos, ¿no? Ni con Palantir, ni con inteligencia artificial, ni con ningún tipo de manipulación periodística pueden contarnos a los argentinos que le estamos pasando mal. 8:41 minutos, ya arrancamos con unas cuantas verdades.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. 8:45 minutos, y hablábamos recién de Palantir. Vamos a ver una nota. Esta nota está en La Política Online, pero tiene la particularidad de que habla Ariel Garbarza, especialista en tecnología, y dice que Peter Thiel le ofreció a Milei una arquitectura de poder para gobernar con los datos de la CIDE. Bueno, recordemos que Palantir había estado con Santiago Caputo. Dice que el dueño de Palantir hizo la propuesta al presidente en 2024 y Milei delegó el tema en Patricia Bullrich. Alertó Garbart este viernes que el dueño de la plataforma de de macrodatos Palantir, Peter Thiel, le ofreció a Javier Milei sus servicios para gobernar con datos cruzados para controlar a la ciudadanía. El modelo de Thiel es el que funciona con Donald Trump en Estados Unidos, que entregó las bases de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA y las agencias de seguridad, para deportar inmigrantes o capturarlos con el ICE. Pero también Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel y 3 estados federales de Alemania también utilizan los servicios de Palantir. Thiel había dicho o había hecho la misma propuesta al presidente en el 2024. Y Garbart dice, como Milei estaba con otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos contratado en el UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba a Pegasus, pero Palantir es otra cosa. Hicieron un upgrade que no podemos detectar. Es decir, Pegasus era una plataforma israelí que podía meterse en los datos de los celulares y hacer inteligencia digital y bueno, Palantir parece ser que era un upgrade, era una
plataforma muchísimo más poderosa que Pegasus, ¿no? Garbar creyó que Karina Milei le había hecho un favor al país cuando abortó el negocio que Bullrich quiso cerrar con un contrato especial para Palantir a través de la agencia de migraciones donde quería ubicar a Diego Valenzuela. Pensé que paradójicamente íbamos a ganar tiempo, pero no, comentó el experto en tecnología Ariel Garbar. La principal preocupación de este docente universitario, Garbars, es que Palantir puede servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado Nacional, algo que ya está contemplado en el artículo 15 del decreto 941/25, ¿se acuerdan el decreto que modificó la CIDE en diciembre? En este texto se habla de la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional que nuclea desde la información de ARBA hasta el RENAPER. Es decir, Palantir tiene la capacidad de cruzar todas las bases de datos nacionales que contienen tu información, el departamento donde vos vivís, las cuentas bancarias que vos tenés, el auto que vos compraste o vendiste, las propiedades que tenés, los movimientos financieros que haces, las compras que haces, qué es lo que te gusta comprar, qué es lo que te gusta comer, a qué restaurantes vas, cuál es tu perfil, a quién votaste, a quién vas a votar. Todo eso vos lo dejás muchas veces registrado en tu celular, ¿no? O en tus dispositivos electrónicos. Bueno, esto es Palantir. Realmente es una empresa de un mundo distópico, ¿no? Donde todo lo digital está totalmente desregulado y ya es hora, a nivel de estados, de ponerse a pensar si no hay que regular este tipo de penetración en la propiedad privada o en la intimidad privada. Porque también la intimidad es un valor que tiene que tener en cuenta cualquier régimen que pregone la libertad, ¿no? Porque vos tenés libertad de hacer lo que quieras y tenés la libertad de hacer lo que quieras sin que un Palantir o cualquier organismo tecnológico te esté monitoreando lo que haces, porque eso es lo contrario a la libertad. Por eso Peter Thiel dice que entre otras cosas, la democracia es contraria a la libertad. Bueno, después tenemos mucho más información. Vamos a estar con lo que dijo Luciana Geuna del programa que desató la prohibición a los periodistas de ingresar en la Casa Rosada. Pero nos vamos ya a meter en nuestro momento agropecuario. En nuestro espacio agropecuario lo tenemos a Eduardo Bustos, director de noticiasagropecuarias.com. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Moreno? Muy buenos días, audiencia de unas cuantas verdades. Bien, y fresca la mañana, la verdad que está fresquito. Muy bien, sí, está muy fresca, ya apareció el invierno, A mí me ¿no? encanta el frío, personalmente, más allá que se siente, pero bueno, me gusta. Bueno, tenemos algunas buenas noticias con respecto al tema agroindustria, y digo esto porque la Bolsa de Comercio de Rosario dio a conocer en las últimas horas un trabajo en el que se asegura que entre marzo y abril las exportaciones de maíz totalizaron 10 millones, .3 millones de toneladas, o sea, un 54% más que el primer bimestre de la campaña anterior, y 3.7 millones de toneladas más que el promedio de los últimos 5 años. Según este trabajo, al maíz se le añaden también las embarques récords de trigo, girasol, que mantiene una gran performance en ese sentido, y en todo el trimestre ya llevan totalizado alrededor de 40 millones de toneladas de producción exportada, con destino, por supuesto, a distintos países, un 11% más que el récord que se obtuvo el año pasado. En cuanto a las compras internas en el mercado de maíz, se mantienen a un ritmo acelerado. Hasta el momento se acumularon negocios por un total de 23.7 millones de toneladas, en lo que va, obviamente todo este maíz va a industria también, ¿no es cierto? El 35% de la cosecha estimada, y si bien en términos de volumen el ritmo actual de compraventa internacional es el mayor que el año pasado. Bueno, esto es lo que tenemos con respecto al tema de exportaciones. Donde sí viene algo de enojo tiene que ver con la provincia de Tucumán. Y te digo esto porque el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió a criticar, ¿no es cierto?, los últimos ajustes que se están realizando en las tarifas de los servicios, concretamente en el gas y la energía eléctrica. Esto tiene que ver con, estamos a punto, están arrancando las cosechas, particularmente de la caña de azúcar, ¿no es cierto?, que es un cultivo
que tiene una gran demanda al momento de su industrialización de consumo energético, ya sea gas o energía eléctrica. En este sentido, el mandatario tucumano dice que los costos energéticos están afectando a la producción, incluso carga parte de esto a la guerra que encareció la energía y que resulta clave para actividades de la provincia, como te decía recién, el gasoil utilizando la cosecha de granos gruesos. En este sentido, el mandatario tucumano dice, esta problemática de la guerra en Medio Oriente está causando un daño irreparable a la humanidad. También trae aparejado daños económicos y hoy encarece insumos como abonos y fertilizantes, además de la energía. Bueno, esto ya lo habíamos charlado varias veces acá en tu espacio, Mariano. Sí, bueno, claro. Bueno, pero lo importante es que lo dice un gobernador, ahora no es que lo estamos diciendo Eduardo Bustos o Mariano Barrio, que no tenemos ningún peso, o un ruralista, que es parte de la cuestión. Lo dice un gobernador que es aliado de la Casa Rosada, además. Del gobierno, exactamente, sí señor. Sí señor. Concluye entonces su comentario diciendo que el encarecimiento y una eventual escasez traería un perjuicio muy importante para la actividad citrícola y para muchas otras, así como para el consumo de gas natural domiciliario, aseguró Jaldo, ¿no es cierto?, en declaraciones que hizo este fin de semana en distintas ocasiones. En realidad es un informe que salió de la oficina de prensa del gobierno de la provincia de Tucumán. Ahora, recordemos que, poner en contexto esto, ¿no? La provincia de Tucumán es la principal exportadora de limones a Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí señor. Por eso habla de citrícolas. Claro, habla de citrícolas porque tal vez la gente, o no toda la gente lo sabe, pero el limón de Tucumán es uno de los principales insumos de la Coca-Cola. Por eso además, se vende tanto limón a Estados Unidos. Y además forma parte esencial de todo lo que tiene que ver con productos cosméticos, ¿no? Particularmente en perfumes. Así que se está complicando el panorama a todos, no solamente lo que dice el gobernador Jaldo, ¿no es cierto? Mariano, si me permitís 2 líneas chiquititas antes de cerrar el espacio. Recordás que la semana pasada hablábamos del conflicto que había con los transportistas de granos, particularmente en la zona de Quequén. Bueno, finalmente el día viernes se llegó a un acuerdo, concretamente se cerró un convenio entre los transportistas y las empresas dadores de carga, o dadoras de carga, mejor dicho, donde se aplicó un ajuste del 16% en los fletes, lo cual compensaría en parte la erogación que implica para los transportistas, la carga de combustible, entre otros gastos que tienen como producto justamente del fuerte encarecimiento que se están dando en los productos a raíz del conflicto de Medio Oriente. Lo cierto es que en Quequén se normalizaron entonces las cargas de los buques que estaban allí anclados esperando completar su carga, que inclusive muchos de ellos tuvieron que ir a Brasil, concretamente los que cargan en la zona de Bahía Blanca frente a este conflicto, tuvieron que navegar hacia Brasil para poder completar la carga allí en el norte, digamos, por llamarlo de alguna forma. Así que bueno, esto es un poco lo que tenemos hoy para compartir con vos y con toda la gente que te sigue cada día. Excelente, Eduardo, muy completo el informe y hasta mañana seguramente. Nos reencontramos. Fuerte abrazo entonces y buena semana. Abrazo enorme, Eduardo Bustos, director de noticiasagropecuarias.com, pasaba por unas cuantas verdades. Y vamos a ver, Luciana Geuna, periodista de TN, ayer explicó por qué y en qué marco hizo el programa de televisión que desató la furia de Milei contra todos los periodistas, diciendo que somos todos corruptos, espías, que somos la lacra, somos la peor lacra, y Milei creo que a lo mejor para tapar un poco el escándalo de Adorni, los bajos resultados de la economía, que lo tienen muy preocupado y no tiene cómo salir o no tiene salida él. Yo creo que él podría tener una salida, pero no es la que él piensa ideológicamente, pero por eso creo que esto va a ser cada vez peor, porque lamentablemente no está dispuesto a escuchar. Pero ayer Luciana Geuna contó realmente lo que pasó con ese informe que disparó la ira de Javier Milei, que prohibió el ingreso de todos los periodistas a la Casa Rosada. Escuchemos lo que decía Luciana Geuna. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar un poco distinto.
porque les quiero decir algo. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa. Lo pensamos cada domingo buscando tener buena información, ser creativos, ser precisos, contarte historias, investigar, hacerlo cada vez mejor. Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace 2 años que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe bastante inocente, sé que lo vieron. No había denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos. Naturalmente avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos. Por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina, ni mucho menos, insisto con esto, fuera de espacios de circulación libre de la Rosada. Para que ustedes se den una idea, cada una de las imágenes que registramos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los chicos van de visita a la Casa Rosada y con sus celus muestran y guardan el recorrido. También están en Google Street View, o sea, no se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes. Bueno, ahí tienen, esto lo decía Luciana Geuna. Son imágenes que toma cualquier visita que va a la Casa Rosada, que filma con su celular lo que habíamos dicho nosotros aquí, acá en unas cuantas verdades. Pero yo lo digo no porque sea Eugenia, sino porque estuve 23 años acreditado en la Casa Rosada y me acuerdo, como dato de color, que yo subía a las redes cuando Cristina Kirchner hacía los actos del Bicentenario, que alquilaba y contrataba una parafernalia de catering, de sillones, de livings internos, que armaban livings de estilo minimalista en la Casa Rosada, convirtieron al Patio de las Palmeras en una suerte de boliche con luces violetas. Todo eso lo fotografiamos y lo subimos a las redes. Y nunca nos habló nadie de espionaje, era nuestro trabajo, era hacer un trabajo periodístico, contar lo que pasa en los pasillos de la Casa Rosada. Mientras vos no te metas en la intimidad de un funcionario o traspongas una puerta que no debías trasponer porque hay una cuestión de seguridad de Estado o seguridad contra un funcionario, está todo bien. Bueno, pero el gobierno dijo que atentaron contra la seguridad nacional y que hicieron espionaje, victimizándose, y en realidad los que hacen espionaje son ellos. Ellos están espiando todo el día a los acreditados, a los periodistas. Lo demostró Manuel Adorni cuando hizo su conferencia de prensa, ¿se acuerdan? Cuando hizo su conferencia de prensa con los periodistas hace 3, 4 semanas y no pudo contestar nada sobre su patrimonio, él se defendió sacando del cajón tweets de periodistas que le estaban interrogando. O sea, él investigó, hizo espionaje sobre lo que cada periodista había dicho en sus tweets o en sus notas periodísticas. Entonces se fue a defender con información que era pública, pero que había llevado un trabajo de inteligencia, un trabajo de recopilación, porque la inteligencia también a veces es recopilación de datos públicos. Y le mostraba o lo trataba de incendiar, de escrachar a cada periodista con datos de sus propias publicaciones, ¿no? Con lo cual, y después, en medio de todo este conflicto, recibe a Peter Thiel, que es un hombre que también está muy sospechado de hacer inteligencia con el mundo digital. Después vamos a tener un invitado al programa que nos va a explicar muy bien de qué se trata Palantir y qué puede hacer Palantir en la Argentina. Porque es un tema de primer orden, es un tema de seguridad nacional y seguridad ciudadana. A todo esto el gobierno impulsa a kirchneristas para ocupar vacantes de jueces. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del pacto entre el gobierno y el kirchnerismo? Siempre hay alguna línea de pacto. Bueno, más de un centenar de pliegos fueron enviados al Senado por el ministro Juan Bautista Maíquez, que responde a Karina Milei, pero que también responde a funcionarios kirchneristas. Es decir, que ha tenido una muy buena relación, por ejemplo, con Guado de Pedro, los dos son de Mercedes. Incluyen referentes de la agrupación Justicia Legítima y otros más cercanos a Gil Carbó. ¿Se acuerdan de Gil Carbó, que era la Procuradora General de la Nación? Y algunos jueces vinculados a Tapia y Tobillino, a el Chiqui Tapia, a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Tobillino. A ver, estamos en un gobierno que se dice libertario y hacen pactos con el kirchnerismo para nombrar jueces. Esto es el colmo. Estamos en la farsa más grande de la democracia argentina.
Un gobierno que nos vendió antikirchnerismo, en un gobierno que nos vendió un modelo de libertad para contraponer al populismo de izquierda, y ahora hacen populismo con la ultraderecha, con políticas de ultraderecha que son insostenibles, pero con alianzas estratégicas con el kirchnerismo, como por ejemplo nombrar jueces de origen kirchnerista. Después vamos a ampliar esta información. Ahora ya nos vamos a las noticias de Ecomedios con Matías Urtac. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 2 minutos en la Argentina. Cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura 7 grados 8 décimas. La sensación térmica 5 grados 5 décimas. El presidente del bloque justicialista del Senado, José Mayans, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei. Nos informa nuestro compañero Alberto Lampugano. El senador nacional José Mayans calificó la reforma electoral del gobierno nacional como una cortina de humo y acusó al presidente Javier Milei de no estar en condiciones de gobernar. El jefe del bloque justicialista del Senado cuestionó duramente al presidente y al oficialismo. Dijo que el gobierno intenta desviar la atención con la reforma electoral y con la visita del jefe de gabinete al Congreso Nacional. A su vez, criticó el ajuste sobre jubilados y salud y reclamó discutir tarifas energéticas, salarios, financiamiento universitario. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios AM 1220, informó Alberto Lampugano. ¿Quién será el sucesor de Carlos Frugoni en la Secretaría de Infraestructura tras su renuncia? Fernando Herman será el nuevo secretario de Infraestructura, mientras que la Secretaría de Transporte quedará a cargo de Mariano Plenković. Internacionales, con mediación de Pakistán, Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos. El objetivo sería sortear los desacuerdos internos dentro del liderazgo iraní sobre el alcance de las concesiones nucleares. El sentido mensaje de Franco Colapinto tras el roadshow. El pilarense comentó que vivió uno de los mejores días de toda su vida y valoró la oportunidad de manejar un Fórmula 1 en casa. El piloto, que corre en la escudería francesa Alpine, dio una exhibición ante un público de alrededor de 500.000 personas con 2 coches, el Lotus E20 de la temporada 2012 y una réplica de una de las flechas plateadas de Mercedes que utilizó Juan Manuel Fangio. Nueve de la mañana, 5 minutos en todo el país. Cielo despejado en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas la temperatura. La sensación térmica 5 grados 5 décimas. Humedad 73%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. 9 y 9 minutos, ya después vamos a continuar nombrando y contando los jueces o los postulantes a jueces que maneja el gobierno y que tienen vinculación con el kirchnerismo, en lo que parece un acuerdo con el kirchnerismo justamente para tratar de acordar cosas, ¿no? Juan Bautista Maíquez es el ministro de Justicia y está acordando cosas con el kirchnerismo. Hay 7 grados 8, la temperatura está fresca, el cielo sigue despejado. Hoy la máxima va a ser de 16 grados. Le hablábamos antes de Palantir. Vamos a tomar contacto con alguien que sabe mucho del tema, pero antes quiero compartir con ustedes un video de otro experto en tecnología que te explica algo de lo que ya dijimos en nuestra apertura, ¿no? ¿Qué es Palantir? Una empresa de inteligencia digital, de datos y de control social. Escuchemos lo que decía Claudio Martínez. Están totalmente delirados. Están borrachos de guita y de omnipotencia. Si no fuera porque son extremadamente ricos e influyentes, serían considerados unos marginales. Pero no, son tipos poderosos y por lo tanto una amenaza para el mundo democrático. Son Peter Thiel y Alex Karp, los responsables de Palantir, una verdadera máquina de matar. La herramienta más repulsiva creada con inteligencia artificial. Palantir es una empresa que vende soluciones tecnológicas militares y de espionaje para gobiernos y corporaciones. Asiste a Estados Unidos en su escalada contra Irán, a Ucrania en su guerra contra Rusia y a Israel en sus bombardeos contra el Líbano y Gaza. Pero también aporta sistemas de vigilancia para perseguir y deportar migrantes. Son el poder detrás del poder. Sostienen a Donald Trump y financiaron generosamente toda la carrera política de James Vance, su vicepresidente. Viven del Estado. Palantir es uno de los principales proveedores del Pentágono. Más casta no se consigue. Eran una empresa opaca, sin percepción pública, hasta que dieron a conocer un manifiesto al que llamaron la República Tecnológica. Son 22 puntos en los que expresan su doble condición de supremacistas. Creen en la supremacía de Estados Unidos como reserva moral de Occidente y adscriben al credo transhumanista que postula la supremacía tecnológica. Impulsan la intervención de Silicon Valley en el desarrollo de armas con inteligencia artificial. Aseguran que la IA reemplazará la energía atómica como elemento de disuasión bélica. Rechazan cualquier vestigio de convivencia cultural y religiosa. Llaman a resistir
toda tendencia al pluralismo y a la inclusión. Y están convencidos que la democracia es incompatible con la libertad. Peter Thiel, emblema y sponsor de la ultraderecha internacional, está en Buenos Aires y se reunió con Javier Milei. La sombra de Palantir y sus sistemas de vigilancia y muerte se proyectan sobre Argentina. Bueno, ahí lo teníamos, justamente un experto en tecnología que hablaba. Ahora vamos a hablar con otro experto que es Julio Ernesto López, que está en línea. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Yo estaba escuchando, es Claudio Martínez, el ex productor de La Nata. No sé si lo recordás. No sabía que Claudio era ex productor. Claro. No, sí, es el ex productor de La Nata hasta el año 2003. Así es. Claudito Martínez. Sí. Bueno, y lo que decía, ¿te parecía atinado, exagerado o describe la realidad? No. Vamos a acabar. A ver, Palantir es Martin Lockheed Company, nada más que de los datos. O sea, toda la revolución de las armas que antes lideraban empresas basadas en pólvora, en motores, en misilística, etcétera, se reemplazó hoy en día por todo lo que es información, porque ya el resto ya lo tienen, la misilística la tienen, drones ya existen, aviones supersónicos ya existen también, etcétera. ¿Qué es la parte que faltaba explotar? Bueno, es la parte de los datos y es lo que hace lamentablemente extraordinariamente bien Palantir. Palantir es una mano del magnate Peter Thiel, que había vendido PayPal, que es como Mercado Pago, y ese PayPal lo había creado entre Elon Musk y Peter Thiel. Peter Thiel vende su parte y funda Palantir. ¿Por qué lo hace? Porque se dio cuenta que si bien el gobierno americano estaba altamente sistematizado, o sea, estaban todos los datos, ninguno tenía la capacidad de poder poner todos los datos y darle un sentido a esos datos, a punto tal que habían tenido un terrorista, 2 terroristas, 3 terroristas, aprendiendo cómo volar aviones, hasta que se dieron toda la suerte de atentados del 11S, que se dieron cuenta que no tenían información, si bien la generaban, no la tenían. Entonces, lo que hace Peter Thiel con su empresa Palantir es venderle al gobierno americano y decir, bueno, mira, vos tenés todos los datos, pero no sabés leer los datos. Entonces, ¿qué hace? Pone una suerte de team de desarrolladores, como si fuera una startup, pero adentro del gobierno, no afuera. O sea, no es que le vende un producto desde afuera, lo genera desde adentro con los datos. Entonces le empieza a conectar todos los datos entre sí y le empieza a dar forma a lo que es Palantir. Básicamente, ¿Y lo hizo esto en el gobierno de George Bush hijo? Claro, yo no recuerdo bien quién estaba en ese momento. Sí, George Bush hijo. Era todavía George Bush hijo. Claro, porque el atentado fue en la época de 2001, ¿no? El 11 de septiembre. Y estaba George Bush. Fue George Bush. Ahora, Palantir, después, con respecto a la ideología de Palantir, no es un manifiesto, es un libro, lo que acabábamos de escuchar, es un libro que enumera, que en realidad Palantir emitió un tweet con 22 puntos de ese mismo libro, que se llama The Technological Republic, en donde ese libro lo escribe Alex Karp. Alex Karp es el CEO de Palantir, Peter Thiel es el dueño, Alex Karp es el CEO. Alex Karp es esa persona que capaz que ustedes la conocen porque vieron un video de él que estaba siendo entrevistado por el New York Times y no se podía sentar de la droga que tenía puesta arriba. No, o sea, entrevistado en un escenario, en un evento, el tipo no se podía sentar. No puedo creer. Entonces, claro, no, pero una cosa totalmente fuera de control. Y el tipo tanto Peter Thiel como Alex Karp, son filósofos. O sea, tienen un merengue en la cabeza bastante importante y tienen el poder de hacer cosas terribles desde el punto de vista de llegar a decir, bueno,
A ver, la libertad es incompatible con la democracia. Cuando vos lo escuchás así, esa frase que tiraba Claudito recién, sí. Esa frase así es difícil de digerir, pero en un punto tiene razón, pero en un lugar donde no nos gustaría. El tipo dice, si la democracia son la suma de gente libre que toma decisión sobre la libertad de otro, o sea, un montón de gente tiene la libertad de votar candidatos, que esos candidatos van a terminar haciendo cosas que van a terminar afectando la libertad de todos, básicamente. Entonces, la libertad y la democracia es un sistema que somete la libertad del individuo. Mirá cómo piensa, ¿no? Claro, bueno, eso Claro, es bastante cuestionable eso- porque si hay un gobierno que es verdaderamente democrático, puede haber un gobierno que fomente la libertad real y genuina, ¿no? Es que en realidad todo sistema siempre va a contener la voluntad del individuo. ¿Por qué? Porque lo contrario, o sea, la libertad que él pregona, es la ley de la selva. Claro. Cada uno es absolutamente, bueno, pero somos una sociedad, o sea, ese es el único ítem, viste, acá que importa es que somos una sociedad y nos organizamos para determinadas cosas y esa organización implica la restricción momentánea de libertades, porque estamos organizados así. Entonces, tienen un merengue en la cabeza estos pibes, bastante interesante el merengue que tienen y el poder que tienen. Julio, vos Pues, ayer me pasaste una nota muy buena que la leí, la traduje y la leí con mucho interés, donde decía que el gobierno de Suiza rechazó a Palantir. Pero entre otras cosas decía que Peter Thiel y Alex Karp, estos dos sujetos que vos nombrás, no ocultan que el software está pensado como un arma letal. Karp incluso utiliza una retórica beligerante. En una llamada con inversores afirmó, Palantir está aquí para disrumpir y cuando sea necesario para asustar a nuestros enemigos y ocasionalmente matarlos. En otra reunión citó a un politólogo que dice que el ascenso de Occidente no se debe a la superioridad de sus ideas, valores o religión, sino a la superioridad en el uso de violencia organizada. Y en otro párrafo, la propia empresa reconoce que busca optimizar la cadena de la muerte. Esta nota que me la pasaste vos ayer, cuando charlábamos del tema, a mí me llamó mucho la atención, porque hablan de una cadena de la muerte, ¿no? Y de organizar la violencia. A ver, son cosas que antes nosotros estábamos acostumbrados a pensarlo en lo privado, o los gobiernos pensarlo en la mesa chica. Ahora lo que vos ves es una exhibición de eso, ¿viste? Claro. O sea, vos decís, che, hago la bomba de nuclear. Y obvio, era una tecnología que iba a causar miedo y sistematizar una solución que era la matanza masiva de gente que iba a disuadir seguir adelante con una guerra. Bueno, pero nadie osaba decirlo de esa manera. Decime. O sea, Sí. en este caso sí. Decime que se haya reunido Palantir o Peter Thiel con Santiago Caputo, que es el jefe real de la CIDE, y con Javier Milei, que es el presidente de la Nación, junto con Karina Milei. ¿Qué significado tiene? ¿Están arreglando algo? ¿Tenés alguna información? Sí, pero sin duda, porque, a ver, si uno tiene que analizar el contexto. Ujú. O sea, Caputo acaba de emitir un tuit en estos días que dice que habla de la seguridad y pasar a otro nivel la seguridad de nuestro país. Entonces, claro, Voy a lo buscar interesante ese acá es que, claro, lo dijo hace muy pocos días. Entonces, vos decís, che, suponete, tenemos que tener una milicia aérea de última generación y te reunís con no sé, con Boeing. Y bueno, le vas a comprar aviones, ¿me entendés? Claro. No hay otra, ¿entendés? Exacto. Entonces, a ver, a mí o sea, hay cosas que son naturales, ¿no? O sea, Palantir le vendió sus sistemas al gobierno de Ecuador hace escasos 30 días. Ajá. El gobierno de Ecuador aceptó. El gobierno de Suiza, por ejemplo, cuando fue a vender el sistema de ellos, no quisieron. O sea, se lo tiraron por la cabeza, porque eso implicaba, una vez que lo instalás no los puedes desinstalar más. Claro. Por esto que yo te decía, ellos meten gente adentro de tus sistemas
a darle sentido a tus datos. No Claro. es que tienen específicamente cosas, qué sé yo, como un Word, que vos lo instalás y lo desinstalás si no te gusta el proveedor. Exacto. Ahora, o sea, todo eso es normal. O sea, ¿qué son las cosas que están fuera de escala? Que para mí son las interesantes. Fuera de escala es que Peter Thiel se compre una casa y esté 2 meses acá. Claro, exacto. ¿Eso Ese qué, está fuera de qué escala. significado tiene eso? ¿Que compre una casa de 12 millones de Y dólares? yo creo que este tipo de personas y personajes como este, que tienen los caramelos pegados al frasco, no hay otra definición técnica que hacer, que desarrollan su propia locura, parecen ver en Milei algo que los representa más del Trump que tiene local. Por eso Milei, cuando habla y cuenta que se reunió con Peter Thiel, dice: Peter Thiel me preguntó si yo estaba generando bases para el futuro. Claro, lo que le estaba preguntando Peter Thiel es: ¿vos te vas? ¿Cómo queda esto acá? ¿Dejaste más candidatos? ¿Dejaste un partido fuerte que siga adelante esto si vos no podés estar más al mando? Es decir, le preguntó qué viabilidad técnica y política tiene su política económica. Sí, y si vuela por el aire el liberalismo, inmediatamente eso cambia el signo. O sea, las preguntas que está haciendo Peter Thiel está buscando su nueva tierra fértil. O sea, el tono del presidente va mucho más en línea con Peter Thiel que lo que puede hacer Trump con Peter Thiel. Y lo que le está preguntando es exactamente eso, es qué continuidad tenés vos. Claro. Es porque Peter Thiel está pensando hacer algo mucho más allá de lo que es un simple contrato. En Ecuador no fue y se compró una casa 2 meses, en Suiza tampoco. Claro. O sea, esas son las cosas que se van de escala acá. Claro, claro, Esas son las cosas que se van de escala acá. ¿Y qué pueden hacer con...? ¿Es cierto que Peter Thiel para Palantir usa todo el software de Pegasus, que es un software que puedes penetrar en el celular y te puede leer todo lo que estás haciendo en el celular? No, hay mucha fruta dando vueltas. Hay personajes que están tirando cualquier cosa que lo único que hace es desenfocar esto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Palantir con nuestra libertad, por ejemplo? Mirá, yo no me puse a leerlo bien, pero hace muy poco se había otorgado a la CIDE la discrecionalidad de pedir datos a distintos organismos y empresas. Claro. Yo creo que lo que va a hacer esto es una persecución específica de opositores. O sea, desde el mal sentido. Desde el buen sentido, tener todos los datos juntos. Primero, ¿no? Empecemos por el principio. La CIDE no puede tener ningún tipo de injerencia en asuntos internos de nuestro país. Tiene que ver la CIDE con el exterior, con amenazas exteriores a nuestro país. Por eso es un servicio de inteligencia. Si no tenés oficinas federales que atienden tus problemas de seguridad. Bien. Ahora, vos me decís, yo voy a hacer todo esto por si viene un terrorista a atentar internacional acá adentro y poder detectarlo con datos. Y me parece desproporcionado como sistema para hacerlo. Entonces, ¿para qué lo querés? No, bueno, Palantir te va a ayudar a resolver muchos casos que vos no tenés, por ejemplo, desaparición de niños y un montón de cosas más que vas a poder llegar a descubrir con este tipo de información. Acá hay digamos, una verdad que es, digamos, milenaria, ¿no? Un cuchillo te puede servir para hacer una muy buena comida y alimentar a la gente, o para matar. Este sistema puede ser utilizado para generar incluso un mecanismo hasta que pueda llegar a optimizar todas las cadenas productivas, las vinculaciones laborales, promover el trabajo, promover la educación, saber qué se necesita en cada lugar para educar a la gente y cómo educarla. Todo eso sería bárbaro, que usemos la tecnología para promocionar el desarrollo humano de los ciudadanos. Pero también puede servir para
meterse en la vida interna de las personas y tratar de influirle en el voto, como se hizo con Breitbart News o con Cambridge Analytica, ¿no? ¿Vos creés que puede haber algo de eso? No. Todo lo que es Cambridge Analytica es otra secuencia que es... Por eso hay muchas capas de fruta en esto. Claro. Saquen todo de lado de lo que tiene que ver yo te voy a crear una realidad en la cual vos ves todo noticias que te llevan a votar a mí. No, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que cada candidato que salga saque la cabeza fuera de la luz. Cada voz opositora que ose levantar el dedo, inmediatamente la carpeta que van a tener de ese tipo va a ser hermosa. La carpeta, el nivel de carpetazo que puede volar teniendo un Palantir andando es letal, ¿eh? Y pueden hacer carpeta de fake news porque, por ejemplo, por ahí vos no tenés ningún muerto en el ropero, ¿no? Y te presentás como candidato. Y pueden manipular tus datos como para hacerte una fake news, una carpeta falsa. Mira, como dicen los americanos, no hay mejor mentira que pasarla entre dos verdades, ¿no? Entonces, muchas veces van a fabricar dos mentiras, como pasó todo esto de los rusos. Todo esto de los rusos que ustedes vieron no es nada más ni nada menos que una operación en donde habían cosas que eran verdad, por ejemplo, que se venden notas para publicar en sitios pedorros. Ahora de ahí a que vos la pagaste en rublos y tenías olor a vodka hay una diferencia abismal, pero después cuando vos sembrás todo ese caminito de Hansel y Gretel de pequeñas pistas que son notitas puestas, le das otro contexto, o sea, son rusos. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo de los rusos es mentira, lo de las miguitas es verdad, porque las notas están. Entonces, ese tipo de cosas es el real poder, es decir, yo entre dos mentiras te paso una verdad. Entre dos verdades te paso una mentira. ¿Estaba la nota? Sí. ¿Hay gente que cobra por publicar una notita? Sí, y a veces hasta de onda. Ahora, esas notitas que se pagaron, esas notitas que se publicaron de onda, ¿se hicieron en rulos y con olor a vodka? No. Entonces ves como esa articulación del fake news es, bueno, entre dos verdades te pasó una mentira y le dio valor la verdad. El último fake news grosero es que TN fue a filmar con una camarita que son unos anteojos que filmaron todos los lugares internos públicos de la Casa Rosada, porque todo el mundo filmó esos lugares, y aparentemente ahora Luciana Geuna dice que también se pidió permiso antes para ir a hacer esa nota a las autoridades de prensa de la Casa Rosada, y sobre eso crean un fake news diciendo que el 95% de los periodistas somos espías y corruptos. Es decir, hay una verdad... Pero ponele que eso es verdad. Bueno, pero ponele que tengan razón. Vamos a cambiar un minuto del lado de la razón. Sí, a ver. ¿Dónde está tu seguridad que dejas entrar gente con anteojos que graban? Si es un lugar restringido, en donde hay secreto de Estado, donde vos no podés ver algo, no tiene que circular un productor por ahí. Claro. Si yo saco un celular y hago que estoy escribiendo, estoy tirando fotos, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Claro. O sea, si vos ese lugar no lo podés mostrar, pues seguramente hay lugares en el Estado que vos no lo podés mostrar por seguridad a la gente que hay ahí adentro, vos no tenés que dejar pasar gente, o tenés que retirar los dispositivos y volvérselos a dar, o tenés que hacer un montón de cosas para que eso no ocurra. Ahora, entonces vos decís, si vos no tenés específicamente seguridad para evitar que eso ocurra, es porque no tiene una necesidad. Porque ahí nadie, creo que le analizaban el teléfono cuando sacaba un teléfono escribiendo un WhatsApp, pero en realidad estaba tirando fotos. ¿Cómo sabe que no está tirando fotos en vez de estar escribiendo un WhatsApp? Vos sabés que y le está vendiendo eso a los rusos. Yo cuando era acreditado en la Casa Rosada, que la acreditación me la sacó Manuel Adorni, dicho sea de paso, en el año 2023, Mirá. Cuando entrabas a la Casa Rosada, tenías que pasar por el detectametales, todo, tu teléfono celular, te tenías que pasar tu mochila, todo lo que había, ¿no? Menos el cinturón, te pedían todo. Con lo cual, tendría que haber pasado el anteojito, y ahí se debería haber detectado que era un anteojito con poder de filmar. El detector de metales es para que vos no lleves un arma, una bomba, una cosa de ese tipo. Ahora, si vos, por una cuestión, a mí me pasó a trabajar en plantas en este país,
en donde todo lo que se emitiera de imagen vos tenías que pasarlo por un sistema legal porque la ingeniería de esas máquinas como estaban hechas era parte de un copyright, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, vos no podías tener un teléfono a la mano, había un montón de restricciones con respecto a la posible toma de imagen de lo que pasaba ahí. Entonces, vos cuando son esas situaciones, uno, o no deben caminar por ahí gente que es ajena a la actividad esa que están desarrollando, o dos, tenés que retirarle todos los equipos, lo pasás por un costado, y cuando llegan a su oficina se los entrega, se lo pone en una bolsa, ¿viste? El teléfono, la computadora, se la cierra, tome, llega hasta su oficina y lo abre ahí. Pero acá no existía eso, vos podías sacar un teléfono, escribir un WhatsApp, pero en realidad estabas sacando fotos. ¿Quién te iba a controlar un teléfono a ver si vos estabas sacando fotos? A mí me parece, viste, a veces uno piensa, ¿lo discuto o no lo discuto? Por si lo discutís, les amplificás el tema, viste, o no, pero también ves lo que le están haciendo a Luciana y es bastante malo. Pero digo, todo este tipo de conductas que están haciendo, cuando entra el nombre Palantir y el nombre Peter Thiel, son los que te llena el cuerpo de preguntas, ¿me entendés? Claro, porque si no sos tan inteligente para tener una discusión real, no vas a poder manejar el poder del fuego, ¿me entendés? Exacto, y pasando en limpio entonces, ¿qué podría llegar a ser Palantir asociado con la CID o asociado con el gobierno? Mira, Palantir va a generar de nuestros datos un detalle, una minuciosidad que quizás empiece a integrar datos de todo esto, ¿no? Cuánto pagamos de impuesto con nuestras transacciones bancarias, con los viajes de avión, con los autos que manejamos, con la información de los circuitos de detección de patentes, con torres celulares, por dónde te moves. Entonces vos decís, che, el candidato Sergio Massa, ¿se reunió con Paolo Roca? Sí. Tal día, tal hora. ¿En dónde? En tal lugar. ¿Y quién más estuvo ahí? Cerca, 50 metros, tal y tal persona. ¿Y quiénes son? O sea, cuando hay información de por medio, todo se vuelve más rico. Claro. ¿Entendés? Y yo creo que todo esto es para desintegrar. Ojo, Palantir en la cabeza de Argentina es una cosa, Palantir en el mundo es otra cosa. Son dos escenarios distintos. Nosotros estamos por afrontar un proceso de chinización. Yo esto lo discutía con un empresario muy, muy grande en Argentina el otro día en un almuerzo. Nosotros vamos a un proceso de chinización. O sea, Argentina, Occidente como Occidente, ya no sirve más en la manera que está organizado. Y ya parezco hablando Peter Thiel, pero es real que otras naciones como China han logrado liderar al poder organizar su sociedad de una determinada manera. El Congreso de Estados Unidos terminaron matando gente adentro y un tipo con 2 cuernos. O sea, eso claramente te representa que el sistema de organización social no funcionó. Ahora, cuando vos ves que, y esto no valida otros sistemas organizacionales, pero cuando vos ves que la democracia no funciona como sistema, porque yo en el Congreso no tengo gente que me represente, porque el presidente para mí era lo que había en ese momento, ninguna de las leyes que están haciendo me representan, hay un montón de cosas que no tienen que ver conmigo o un montón de gente más. Cuando todo eso no funciona, empiezan a entrar estos problemas, que es, en vez de haber una mejor calidad democrática, empieza a pasar esto. Pero ¿cuál es el agregado que se pone ahora? Es la inteligencia artificial. ¿Y eso para qué? ¿Tener toda esa información por parte del Estado? ¿Para qué objetivo? No, a ver. ¿Para controlar? Bueno, por eso. Ahora viene un proceso que es inteligencia artificial, la pérdida de puestos laborales masivos, de una manera muy rápida, con una incertidumbre de futuro. O sea, vos tenés muchas variables corriendo en este momento. Tenés China comiéndose el mundo. Tenés un Estados Unidos en cualquiera. Tenés la llegada meteorítica
incalculada, impensada de inteligencia artificial a una velocidad insoportable de cómo viene. Entonces, vos decís, todo esto va a hacer que la gente no tenga laburo, pero no tenga laburo rápido. Y la pregunta es, ¿cómo vas a contener socialmente a la masa si no tenés control? Esto no por Argentina, esto es mundial. Palantir para el mundo. Es, che, si no tenemos un control social, vos viste cuando nosotros hablamos de China, decimos, sí, ellos van con la cara y pagan con la cara. Y cuando fue la pandemia, ellos podían cerrar núcleos muy chicos, no viajabas en bondi, no te transaccionabas, no podías hacer... Bueno, todo ese control social que hizo China durante la pandemia está basado en una sola cosa, datos. Y ellos en China tienen 2 empresas que son Palantir. Tiene Tencent, que son Alibaba y todos estos grupos, que a su vez tiene WeChat, que es como WhatsApp, que a su vez tiene los sistemas de pago, como si fueran Mercado Pago, y todo junto, y es una empresa, y es del Estado, una gran parte. Entonces, o sea, en China existe control social, y en Argentina vamos camino hacia eso, y en todas otras partes del mundo también, en el mundo. Y el control tiene una razón de ser. ¿Y control social? Sí, ¿control social? No, control social porque ahora hace mucho más sentido, digamos, por los fuertes cambios que se están afrontando. Vos tenés 2 películas jugando al mismo tiempo. Vos tenés que, en el piso de abajo, La caída del halcón negro, y arriba están Titanic. O sea, esto es así, son 2 películas corriendo al mismo tiempo. Es la democracia como un sistema fallido, pero es el mejor, ¿no? Obviamente, yo no reivindico ningún otro, digo, falló la democracia como sistema al no poder representar a la gente y la gente buscar opciones destructivas, porque nada de lo que está ahí funciona. Y después la otra película que tenés, que está corriendo, es, che, muchachos, se quedan sin laburos todos, ¿eh? Claro. Y el poco laburo que hay se va a vender en China para el mundo. ¿Y cómo es ese control social? ¿Cómo se podría describir? Te controlo lo que haces y en base a eso, ¿qué? Hay que resucitar a Orwell que nos explique qué va a pasar acá, pero claro, creo que 1984. Pero creo que no vas a poder hacer funcionar países de más de 100, 200 millones de personas si le falta objetivos, si le falta si le falta riqueza en su vida, si no tiene una zanahoria, va a ser muy difícil para ellos poder seguir adelante. Claro. Va a haber insatisfacciones muy grandes, va a haber riots o ese tipo de protestas masivas que no acaban, que si no hay un control de seguridad perfecto de quién es quién está organizando, quién no está organizando, ¿entendés? Todo eso va a ser terrible, ¿me entendés? Julio, brillante, muy claro, y te agradezco muchísimo este contacto, ¿eh? Por favor, chicos, fuerte abrazo. Estamos hablando de lo que viene, con Julio Ernesto López, analista informático y hombre que sabe muchísimo de todo lo que se viene. Vamos a una pausa y después seguimos hasta las 10 con unas cuantas verdades. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito y prepara la vuelta al cole con importantes beneficios. Aprovecha rebajas en artículos escolares y cuida tu economía familiar. Si todavía no tenés tu tarjeta, solicitala fácilmente desde la app Tigre Municipio. Tigre acompaña a sus vecinos en cada etapa. Más información en www.soytigre.gov.ar. Tigre Municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Son las 9:43 minutos. Algo que veníamos comentando antes. El gobierno está mandando pliegos de jueces a la justicia que vienen del kirchnerismo. Es decir, ahora una vez más se nota o se empieza a notar el acuerdo que hay, al menos tácito, entre el gobierno y el kirchnerismo. Fíjense, la fiscal Alejandra Mangano cerró el delito de la causa por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la gira de Nueva York. Dice el diario Clarín, con Nacho Ortelli, que es la esposa de Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, y que es aspirante al Juzgado Federal 2 de Loma de Zamora. Parece ser que Rodríguez Ponte está presentado para el Juzgado de Loma de Zamora. Dicen que, por lo menos lo dice Nacho Ortelli, es natural que se preocupe por el destino de su secretario letrado durante años, está hablando del hijo, y parece ser que Rodríguez Ponte fue el pliego al Senado, y esto está tomado como un desafío a su ex jefe y amigo. Desde el gobierno dejaron trascender que quedó todo muy dado para que sea parte de la próxima tanda, ya que Juan Manuel Mejuto, otro de sus competidores, fue propuesto para el Tribunal Oral en lo criminal y correccional 8 de la capital, y Mejuto fue firmante del primer comunicado de la agrupación Ultra K Justicia Legítima. Y es secretario del Tribunal Oral Federal 5 y mano derecha de Daniel Obligado, uno de los jueces que en 2001 firmó el sobrecimiento de Cristina Kirchner en la causa Tesur y los Sauces. O sea, todos nombres que pertenecen a Justicia Legítima. Otro con antecedentes en Justicia Legítima es Hernán Figueroa, firmante de aquella histórica solicitada en el 2013 que defendía la reforma judicial K. Figura como defensor público ante los tribunales en el fuero penal económico y recientemente se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad. Después, junto al apellido, aparece el documento de Ana Clarisa Galán, propuesta como defensora ante la Cámara de Casación, y el jefe y el de María Esther Pintos para Formosa.
cercana a la ex procuradora Alejandra Gil Calvo, fue propuesta en el 2023 como testigo por el bloque K de diputados. Ángeles Ramos es impulsada por el fiscal general en lo penal económico y también Santiago Bismarra fue allegado a Gil Carbó. Bueno, todos esos nombres están siendo presentados como pliegos para ser nombrados como jueces. Se suman otros nombres como el de Pablo Maltkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, quien en el 2017 presentó un habeas corpus contra Patricia Bullrich por un allanamiento a la comunidad mapuche. Maltkovic fue asesor de seguridad durante la gestión de Nilda Garré y denunció espionaje. O sea, están presentando jueces a juzgados que son de justicia legítima del kirchnerismo y que además han accionado contra funcionarios del actual gobierno. Bueno, también hay muchos jueces que tienen relación con el Chiquitapia, con Tobillino y demás. Eso lo cuenta hoy el diario Clarín en su tapa. Así que pacto entre el gobierno y el kirchnerismo, otra vez la farsa nos sorprende a los ciudadanos, que votamos otra cosa, votamos todos, o la gran mayoría de los que votó a Milei, en el 56% del 2023, votó para que no haya o no vuelva el kirchnerismo. Y esto lo están haciendo entrar por la ventana y después te dicen cuca cuando los criticas. Realmente son de terror. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas con Gastón Yarlura. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás, Mariano? Un gusto escucharte siempre. Es justo, vos sabés que es interesante lo que decís, porque en realidad muchas veces se habla de la justicia independiente y como vos estás leyendo, o como en general, como ocurre en realidad, las personas tenemos ideología, tenemos modos de pensar y tenemos accionamos en función de lo que creemos y lo que pensamos. Y efectivamente, vos tenés gente ideologizada, si querés, para un lado o para el otro. Si estuviéramos en otro contexto, vos podrías decir, bueno, está bueno que haya contrapesos incluso en la misma justicia. Y me hiciste acordar que hay un personaje nuevo dando vueltas, que es un tal Thiel, no sé si lo escuchaste. Peter Thiel, estuvimos hablando todo el programa. Bueno, hablando de Peter Thiel no es amigo de la democracia, justamente, o no parece, dice que la democracia limita a la libertad. Y en realidad sí la limita, porque vos tenés justamente jueces que, por ejemplo, pueden sacarte amparos, fallos en contra de la reforma laboral, de lo que fuera, y, bueno, ocurren estas cosas, ¿no? Es que la libertad, la democracia tiene contrapesos que no es que limitan la libertad, sino que controlan el hecho de que el ciudadano no pueda ejercer su libertad de manera descontrolada. Exacto, ¿no? Porque yo puedo digamos, matarte a vos en este momento, pero eso no es parte de mi libertad. Eso tiene que está ordenado por un sistema democrático, que es la justicia, la división de poderes. O un presidente no tiene libertad para hacer lo que quiera, tiene que responder a los controles constitucionales. Es decir, no es que la libertad es ilimitada, ¿no? Exacto, el concepto de la libertad no es absoluta. No es absoluta. La libertad es relativa, es relativa en cuanto a lo que vos decís, ¿no? Es decir, tenemos que convivir todos. Entonces, claro, en la convivencia de todos, para eso tenemos este sistema mal, bueno, buenísimo, más o menos, como te parezca, que es algo aproximado a que nos permita convivir de alguna manera racional, de manejarnos con derechos y con limitaciones, para que todos entremos en este Ahora, mundo. Sí, el gobierno contrata a Palantir, que es una empresa de inteligencia digital para control social, ¿no? Además de para cuestiones militares, armamento, etcétera. ¿Podría ser judiciable eso? ¿Podría tener algún hecho, alguna denuncia? Porque están ejerciendo el control sobre tus datos, sobre mis datos, sobre el dato del vecino. Sí, sí, absolutamente. Vos tenés derechos personalísimos, tenés los derechos, por supuesto, ¿no? A tu dignidad, a tu honor, a tu vida, a tu privacidad. ¿Tu privacidad? Tu privacidad, básicamente, ¿no? La Constitución defiende eso. Entonces, hay que ver con qué avance, y siempre lo que es peligroso acá es que atrás de las máquinas hay alguien. O sea, no es que, bueno, la inteligencia artificial dice, no, la inteligencia artificial está Pedro atrás de la inteligencia, está atrás analizando los datos de Mariano Barrio. Vos cuidate, vos sos un candidato. Sí, bueno, seguro. Estoy viendo, quería tocar este tema, si me permitís, el tema de la denuncia
por espionaje que se le imputó a Geuna y al equipo de TN. Exacto. Y vos estuviste en Casa Rosada. Sí, estuve 23 años, del 2000 al 2023. ¿Y te dejaban entrar o...? Sí, eventualmente sí. No, yo estuve con gobiernos de distintos signos. Entré con De la Rúa, después vino Duhalde, después vino Cristina Kirchner, después vino Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, después Macri, y después Alberto Fernández, y también estuve cuando estaba Adolfo Rodríguez Sá. Estuve con De la Rúa, cayó De la Rúa, agarró a Adolfo Rodríguez Sá, después Duhalde. Bueno, esa semana... Sos como una Biblia viviente, ¿sabes? Todo, no, Biblia no, pero sé muy bien lo que se puede y lo que no se puede en la Rosada. Surgió bueno, quizás también puedes iluminar ahí en razón del accionar de una actividad o de una idea que tuvieron en TN de hacer unas filmaciones en Casa Rosada. Se armó un desbande bárbaro que terminó en una denuncia que está a cargo del hijo Hippolyta, además. Ahora también Ámbito Financiero presentó un recurso de amparo, Ámbito Financiero, para que dejen entrar a sus periodistas. Claro, porque sancionaron, vamos a ponerlo así, o limitaron el acceso, restringieron el acceso de todos los periodistas, no solo de los que están eventualmente involucrados en esta situación, que se volvió compleja, ¿no? Porque... recién hablábamos de la Constitución, incluso la Constitución, por supuesto, defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, la prensa sin censura previa, la imposibilidad de restringir la imprenta, y además en la Constitución Nacional, vos sabés que estamos adheridos a tratados internacionales que defienden expresamente la libertad de prensa. Pero más allá de la modalidad o de la dinámica del gobierno, es interesante lo que está ocurriendo, porque en un espacio o en un central para el desarrollo del periodismo y para entender qué es lo que está sucediendo en el día a día. Por eso me parece interesante que vos comentes esto, ¿no? Es decir, bueno, estuviste con gobiernos de todo el arco, yo lo dije un poco en chiste, pero estuviste con De la Rúa, con los radicales, con los peronistas, con los kirchneristas, Y los primeros que me sacaron la credencial fueron los paladines de la libertad. Justamente Javier Milei me sacó la credencial. Bueno. Yo les pedí, no me lo pueden dejar, no sé, me pusieron excusas formales. Está bien. Bastante pedorras. Pero es interesante eso, porque ayer hubo un atentado, después vos vas a hablar, entiendo, ¿en dónde estaba Trump? Estaba en una cena de corresponsales, o sea, hay un vínculo muy fuerte, y uso este adjetivo, muy pesado, si querés, entre la prensa, la democracia y una democracia sana. Vos tenés periodistas de todo el arco también. Vos tenés desde Gustavo Silvestre a Feynman, de Feynman a, no sé, a Majul, tenés todo lo que quieras. Tuviste a La Nata, tuviste Página 12 y tenés La Nación, y sin embargo todo ese conjunto de prensa, en definitiva, es la que ayuda a que la democracia sea lo más sana posible. Bueno, en esta situación, Policita mandó a pedir los crudos de las grabaciones que habían hecho, que eventualmente creo que... Ayer Luciana Geuna dijo que habían pedido permiso en la Casa Rosada para hacer la nota. O sea, si eso es verdad, van a tener un problema serio en el gobierno. Si eso es cierto, no debe estar escrito. A Lanari creo que le pidieron... Me parece que debe estar escrito, porque seguramente esas cosas se escriben por WhatsApp. Che, mirá, Javier, vamos a hacer esto, vamos a hacer una nota en la Casa de Gobierno, que esto, que el otro. Es muy probable que Luciana Geuna, si lo dijo al aire, si dijo que hay un permiso, tenga alguna prueba de que hay un permiso. Sí, sí. Y puede estar la prueba por supuesto, olvídate, pero... Si eso es cierto, yo escuché lo mismo. No quiero anticipar. Lo dimos acá. Sí, no me quiero anticipar. Yo me da la impresión que debe ser como vos decís, y me da la impresión de que debe ser cierto. Pero la verdad, que si el gobierno, habiendo autorizado eso, después lo denuncia, es como una maniobra como un paso. Una falsa denuncia. Sí, ¿En serio una falsa denuncia? Porque denuncia espionaje cuando en realidad le habían pedido permiso para hacer una nota. Sí, además es muy complejo, porque el espionaje es un tipo penal que tiene penas de prisión hasta 10 años, depende también, ¿no? Si es para potencias extranjeras hasta 25 años, se asimila casi a un homicidio, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, calzarle la cruz a una persona diciendo que está haciendo, más allá de que
todos sabemos que esto no va a llegar a buen puerto. No, realmente. Sí, pero yo te digo que Jauna debe, a la noche no durmió. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, la gente la pasa mal cuando se come una denuncia de esta. Y sí, ¿viste? Está dando explicaciones en todos lados. Bueno, eso por un lado. La nota era mala, era innecesaria, era mala. Eso yo lo dije en Twitter y lo repito. Bien, pero no era espionaje. Era una nota mediocre mostrando los pasillos de la Casa innecesaria, Rosada. Capaz. Innecesaria, si querés, totalmente. Pero está en eso es nuestro criterio, tu criterio. Yo también opino que no iba a aportar nada. No sé si... Lo dijo Jauna, dijo, no aportó ninguna información nueva. Quería hacer una nota de color, viste Jauna que a veces dijo una nota de color que no quería aportar nada nuevo, no tenía una novedad, no tenía una denuncia, no tenía nada, y fuimos y filmamos con el permiso de presidencia. Claro, eso dijo. Lo que te quiero decir es que eso no va a tener, y cuando manden el crudo, va a ser eso que está diciendo. Claro, entonces Milei va a haber prohibido el acceso a más de 60 medios periodísticos mientras Donald Trump los agasajaba con una cena el sábado, que pasó un hecho totalmente desgraciado, pero la cena era con los periodistas de la Casa Blanca. No, te estoy hablando estás hablando de un presidente que tiene ciertas similitudes, si querés, en el manejo de Milei, ¿viste? También la manera de ser para... ¿viste? Claro. Pero es interesante esto, porque pone... Hay una cuestión que está sucediendo, bueno, lo otro que queríamos hablar de Adorni, ¿viste? Adorni eso te va a dar... preguntar Adorni, porque se nos termina el tiempo. ¿Qué va a pasar con Adorni y Adorni se está concretando, se están terminando de concretar las medidas de prueba, creo que queda alguna declaración más, van a venir los informes de los viajes y van a tener el panorama más o menos completo, avanzaron sobre la esposa de Adorni, ¿viste? Por todo este tema de los gastos familiares, bueno, ya hablamos mucho de él. Está compleja la historia. Las empresas que tiene ella, empresas que contratan con el Estado. Sí, además de coaching ontológico, ¿no? Porque... Sí. Por eso, pero bueno, está todo investigado. Está todo investigado. Normalmente o naturalmente esto amerita una decisión del juez de si se va a citar o no a indagatoria, que es lo que yo pienso que próximamente podría ocurrir, es que o decir que no encuentran mérito y dictan una falta de mérito diciendo que no encuentran elementos para continuar con esta investigación por el momento o para avanzar o profundizar en esta investigación. ¿Puede tener algo de influencia la visita de Adorni al Congreso el miércoles? Yo creo que esto es una opinión personal, yo creo que Adorni en su visita tiene que tener cuidado con las expresiones. Solo puede decir cosas que pueden ser al nivel de su ministerio, de su trabajo como funcionario, pero sí solo puede decir cosas que lo comprometan. Es decir, aclarar solo lo puede comprometer. No va a mejorar su situación judicial nunca, porque no es el ámbito donde él tendría que mejorar su situación judicial. Entonces tiene que ser prudente en ese sentido. Supongo que va a estar preparado para no sí, pasarse, los abogados, ¿no? parece ser que los abogados le dijeron no hables del tema, cuando te pregunten digas que está todo investigándose en la justicia y que vos no querés hablar del tema, pues venís a hablar de la gestión. No es el ámbito para que él hable de ese tema, claramente. Por ahí va por ese lado, pero le van a decir de todo del lado del lado de los diputados. Te quería comentar nada más que, bueno, renunció Carlos Frugoni, el funcionario que no declaró 7 propiedades. Se olvidó de declarar 7 propiedades en Miami, creo que en Estados Unidos. Bueno, lo reemplaza Fernando Germán, como decía recién en el informativo Matías Urtac, actual secretario de Transporte, estará al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, ¿no? O sea que reemplazan a Carlos Frugoni. ¿No crees que este caso debería también llevar a la renuncia de Manuel Adorni? Bueno, si renuncia uno por un tema, Manuel Adorni está en la misma condición. Seguro que es lo primero que llama la atención, es decir, ¿por qué en este caso renunció inmediatamente o lo hicieron renunciar, como te guste a vos, o pidieron su renuncia, y en el otro caso se sostiene? Puede haber un montón de explicaciones, pero no son jurídicas. Me parece que las explicaciones ahí son netamente políticas. Totalmente. Es decir, ¿por qué vos sostenés a alguien que además te está esmerilando, te está esmerilando la situación, ¿no? Me parece a mí. Y en el otro caso fue rápido, Caputo, ¿viste? Le pidió la renuncia y el tipo
renunció. Me Así parece es. que justamente es llamativa esta contradicción en el manejo del gobierno, ¿no? Así es, y bueno, y Luis Toto Caputo tiene todo declarado, es multimillonario, pero tiene todo declarado en la justicia, porque bueno, está políticamente expuesto. Este muchacho no había declarado nada. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, perdón. Gastón. No, Gastón, al contrario, sí. un placer tenerte, y se nos fue el tiempo y ya terminamos con unas cuantas verdades. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Abrazo grande a todos. Dale. Muchas gracias, Bueno, Mariano. y nosotros continuamos la programación de Ecomedios en 1220. Nos siguen por ecomedios.com en nuestro streaming. Ahora con La Trinchera, que ya llega Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, y después de las noticias, o antes va a estar con las noticias Matías Urtac. Hasta mañana a las 8 de la mañana acá en Unas Cuantas Verdades. Chau. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.